Bendiciones. ¿Estamos contentos de estar en la casa del Señor? Reunidos con los santos de Cristo, por los que Él viene pronto. Dios quiere hacer en este instante. ¿Cuántos quieren irse con Cristo ahora en este instante? Aleluya. Yo quiero irme. Yo sé que muchos hermanos nuestros que nos ven a través del internet también desearían que Cristo viniera ya, ¿verdad? Pero Él es el soberano y Él sabe cuándo, ¿verdad? Nosotros simplemente esperamos a Cristo a cada instante de nuestras vidas. Esperamos a Cristo. Discutimos la semana pasada que nuestro culto es un culto 24/7 a nuestro Señor. Amén. Así que vamos a redimir el tiempo. Saludos a los hermanos que hace semanas que no veíamos. Nuestro hermano Pedro y nuestra hermana Carmen. Qué bueno que el Señor, ¿verdad?, ha estado en control de toda la situación. El Señor está en control de todo. Yo estoy tan contento, hermano, de ver a hermanos que hace semanas, ¿verdad?, que no veíamos. Y porque el Señor nos bendijo de una manera tremenda a mi esposa y a mí. En este fin de semana pudimos la oportunidad de ver a nuestro hijo, que hace un año que no lo veíamos. Está en Jacksonville. Dios está en control de todas las cosas. Le pido que sigan orando por él. Dios está obrando poderosamente en su vida. Y lo que llevamos predicando nuestro ministerio más de 6 años, la seguridad de salvación, que una vez hijo, siempre hijo de Dios. Amén. Así que le pido que sigan orando por nuestros hijos. Oramos por todos los hijos de nuestros hermanos, aquellos que le sirven al Señor, aquellos que están como nuestro hijo en la provincia apartada, pero que sigue siendo hijo de Dios. Amén. ¿Verdad? Yo siempre reflexiono mucho en esa parábola de Lucas 15, el hijo pródigo. Ese hijo pródigo estaba en la provincia apartada, pero nunca dejó de ser hijo. Amén. Así que estoy bien contento porque el Señor ha derramado una bendición tan grande en mi esposa, en mi persona. Nos llevó con bien, nos trajo con bien, pudimos gozarnos y sabemos que Él está bien y que está en las manos de Dios. Así que vamos a redimir el tiempo para la clase de hoy. Hermano, perdone que yo soy muy emocional, ¿verdad?, porque es el amor de Cristo, Romanos 5:5, que ha sido derramado en nuestros corazones, y es el amor que manifestamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a su iglesia. Y al mundo pecador, hermano, tenemos que gemir y llorar por aquellos que se pierden, que van de camino al infierno. Tenemos que, para eso está usted y estoy yo, para ser testigos. Jesús dijo, ustedes me seréis testigos. Tiene que haber compasión y amor, no solamente por su iglesia, no solamente por nuestra familia, sino por aquellos que se pierden. Que hay buenas nuevas de salvación que solo son en nuestro Dios Jesucristo. Amén. Qué bonita es la palabra del Señor. Y vamos a redimir el tiempo a forma de repaso. Discutimos la semana pasada. Vamos a concentrarnos en un repasito breve. Versículo número 9, Zacarías 10. Estamos en esta profecía. Hoy terminamos Zacarías capítulo 10. Vamos a estar transcurriendo hoy versículos 10, 11 y 12. Vamos a detener un poco en el 10. Vamos a avanzar en el 11. Y vamos a un poquito más pausado en el último, en el versículo número 12. Pero discutimos la semana pasada, versículo número 9, Zacarías 19, dice la palabra: bien que los esparcí entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Hoy esta dispersión tan tremenda que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, está viviendo. Sí, por su rebeldía, por su desobediencia, pero también Dios está en control de todas las cosas. Y muchas personas han conocido a Jehová Dios a través de su pueblo. O sea que hay un propósito de Dios. Pero ayer, más bien ayer, parece que fue ayer, el domingo pasado estuvimos discutiendo sobre Oseas. Y discutimos unas palabras muy importantes en Oseas. Que decía, Oseas capítulo 2 decía que lo Ruhama, hablando de la infidelidad del pueblo de Israel. Están los hijos de Oseas con su esposa. Dice que esto es no compadecida. Y había otra palabra que discutimos que era lo a mí. Esto es no pueblo mío. Pero en Oseas capítulo 2 versículos 21 y 23, escuche lo que dice el Señor. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Jezreel, discutimos la semana pasada, que era el Jehová Dios siembra, Jehová Dios esparce, Jehová Dios riega.
Y esto aparece 43 veces en 39 versículos solamente en el Antiguo Testamento. Y muchos de estos versículos aparecen como juicio y en otras ocasiones como bendición. Y en este versículo de Oseas 2, 21 y 23 está hablando de Jehová Dios el que siembra. Porque está hablando aquí que en aquel tiempo, ¿a qué se refiere? En el tiempo del milenio, segunda venida, implantación del reino milenial. En aquel tiempo, dice Jehová, yo responderé a los cielos, a las súplicas, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Abundancia, hermano. Una restauración. Yo recuerdo el estudio que hizo el pastor Asael González sobre Apocalipsis, de la restauración de la tierra en ese tiempo milenial. Tremendo. Reino de justicia e equidad, de igualdad. Y dice, y ellos responderán a Jezreel. No al Dios que esparce, que los esparció, porque también es el Dios que esparce, sino en el Dios Jezreel, el Dios que los sembrará nuevamente en su tierra, la cual él le prometió, Génesis 15, en ese pacto abrahámico. Y dice, y aquellos que no eran mi pueblo, serán pueblo mío. Dice, tú, finalizando el versículo número 23, tú eres pueblo mío, y él dirá, el pueblo, Jehová, tú eres Dios mío. Nuestro Dios, le reconocerán, le recibirán. Y entonces entramos en este versículo número 10, Zacarías 10. Voy a estar dando lectura a estos tres versículos, Zacarías 10 hasta el 12. O alguien que lo pueda leer en voz alta y clara. Zacarías 10 al 12. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré, y los traeré y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y errará en el mar las ondas, y se sacará todas las profundidades del río, se secarán. Y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro El cetro. de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, Dice Jehová. Zacarías 10:10. No sé si se está viendo hoy bien, qué bueno. Dice, porque, recordemos siempre que dice, porque, hemos discutido en la clase de una conjunción copulativa, explicativa. ¿Qué está explicando aquí? El versículo anterior. Dice en el 9, bien que los esparcí entre los pueblos, hasta el día de hoy. Escuche. Aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y volverán. Explicación, versículo 10. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Vamos a poner atención, hermanos, a este versículo número 10. Siempre utilizamos una versión para clarificar un poco más el versículo. Aquí estamos usando, aquí nueva traducción viviente. Dice, los traeré de regreso desde Egipto, y los recogeré de Asiria. Yo los estableceré otra vez en Galaad y en el Líbano, hasta que no haya espacio para todos. ¿A qué está apuntando esto, hermano? Discutimos la semana pasada. Y será en gran número como antes. El pueblo de Dios creciente. ¿Perdón? El milenio. Aquí está apuntando el milenio. Por tanto dice, los traeré de regreso desde Egipto, y los recogeré de Asiria. Yo, personal, discutimos la semana pasada que el trato, nuestra comunión con Dios es personal, en persona. Son cosas que escapan a nuestra mente, hermano, como un Dios todopoderoso, eterno, puede tratar con nosotros pecadores. Son cosas que los mismos ángeles se preguntan, porque no hay redención de ángeles. Los ángeles caídos están ya condenados, predestinados, pero para el ser humano hay salvación en Cristo Jesús. Por eso discutimos en una clase que nosotros somos el texto de enseñanza para los ángeles. Ellos no pueden comprender cómo Dios, a la caída del hombre,
Está este plan eterno para salvarlos. Sin embargo, los ángeles que cayeron ya están condenados. Esperando en prisiones en el Tártaro, ¿sí, hermana Ginny? Bueno, ya están volviendo. Ya están volviendo, inclusive hay una rama que está en Etiopía que están volviendo a Israel. Por eso que hermano, el rastro de la iglesia está a la vuelta de la esquina. Está cerquita, se están cumpliendo las profecías. Y discutimos la semana pasada que profecía es historia cumplida. Y la historia es profecía por cumplirse. Por tanto, es tan certera la palabra de Dios, la profecía, que se puede ya dar por hecho. Muchas veces, sí, pastor. Poniendo en el ejemplo a nosotros mismos, que la mayoría somos inmigrantes, casi ninguno de nosotros tiene en nuestra mente volver a nuestro país y regresar a establecernos. Sin embargo, eso ha sido estado siempre en la mente del judío, regresar a su país. Es la única prácticamente nación que tiene eso en su mente, el anhelo de regresar a su país. Y más, pastor. Por lo menos, al menos yo, el 90% de los judíos que conozco son millonarios y añoran estar nuevamente en su tierra. Por eso que dice el versículo, dice, el que leímos anterior, dice, y vivirán con sus hijos, donde están dispersos, al final del versículo número 9, y volverán. Sí, hermana Loida. De tal manera que donde quiera que haya un judío y así monte un puesto de tomate, Dios lo bendice, se hace millonario. Prospera. Y entonces vamos por esa línea, hermana Loida. ¿Por qué esta nación está como está? Porque le ha dado la espalda al pueblo de Dios. Tan simple como eso. El que bendice a Israel será bendecido porque es el pueblo escogido de Dios, a quien se le entregó el candelabro. Hermano, por eso siempre decimos aquí, y nuestro pastor, ¿verdad? Yo he tomado también esa postura, que debemos orar en nuestras oraciones por el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Sí, hermano Pino. Sí, señor. Hermano, yo estoy oyendo a cada rato. No sé si ustedes también son buenos observadores. En televisión, en noticias, que es lo que yo trato de ver, ¿no? La palabra paz y seguridad. No sé si han observado esa palabrita. La están diciendo bastante constante, inclusive manifestaciones hablando de paz y seguridad. Y la Biblia habla también de eso. Que cuando venga la paz y la seguridad que se acerca, la venida del Señor. O sea que estamos gozosos. Yo cada vez que veo que hay problemas, por ahí arriba, que la cosa se está poniendo fea, eso es señal de que algo está en el caldero dando vueltas. Y le doy gracias al Señor. Pero qué bueno que el gozo nuestro es que la iglesia, los santos, los hijos de Dios no hemos sido puestos para ira. Cuando se haga ese anuncio, nosotros hace ratitos estamos allá en Cristo, con Cristo en el cielo. ¿Ah? Porque hay hermanos nuestros cristianos que creen que van a pasar por el tiempo de purga. Bueno, al menos si ellos quieren, yo no. Yo me voy con Cristo en el resto de la iglesia. Antes de la tribulación. Cuando se ha anunciado paz y seguridad, la iglesia se fue hace rato con Cristo y estamos gozándonos eternamente con nuestro Cristo, alabándole 24/7, un culto perfecto. Hermano, ausencia de pecado en nuestras vidas. Qué bonito. Ay, papá. Otro texto que estamos utilizando, Biblia de Jerusalén, dice: los haré volver de Egipto, de Asiria los recogeré, los conduciré. Dirección de Dios, obra de Dios. La salvación nuestra es obra de Dios. ¿Quién nos conduce? El Espíritu Santo de Dios. Norma de vida, su palabra. Los conduciré a Galaad y al Líbano, donde no habrá bastante, o sea, no habrá espacio para ellos. Y vamos a estar viendo aquí por qué dice Galaad y el Líbano. Si Palestina es un territorio grandísimo.
¿Por qué aquí Jehová Dios está apuntando a Galaad y al Líbano y no a otro territorio? Vamos a estar viéndolo durante el estudio. Vamos a estar discutiendo la primera frase, y a los que hacen los apuntes, siempre utilizamos el color rojo en letra itálica para discutir o hacer una pequeña exégesis de esa frase. Pero hemos puesto en azul turquesa lo que son las conjunciones. Siempre discutimos estas conjunciones porque nos dan claridad en el estudio. Dice, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria. Porque, conjunción explicativa. Yo los traeré de la tierra de Egipto, y conjunción copulativa que está añadiendo más acción a lo que Dios va a hacer, pero podemos decir lo que ya está hecho, porque es palabra de Él. Eso es para el tiempo milenial, pero es tan segura la palabra de Dios que podemos darlo por hecho. Y los recogeré de Asiria. Dios los había esparcido, según el versículo 9 que leímos, sobre todo después del año 70 de la destrucción por el general Tito de toda Jerusalén, destruido todos los muros, el templo. Pero ahora, en el milenio, los traería de vuelta. Vamos a estar leyendo ahorita Isaías 11 al 16, pero la tierra de Egipto y de Asiria se usa como representantes de todos los opresores del pueblo de Dios. Porque no solamente ha oprimido el pueblo de Dios a Siria y a Egipto. Discutimos en una de las clases, las primeras clases. Llevamos como por la clase 60, pero la segunda clase discutimos que en el 1570 antes de Cristo ya el pueblo de Egipto había esclavizado a Israel. Y el opresor más conocido en el norte, Egipto en el sur, y en el norte el opresor más conocido, Asiria, que si usted lee el segundo libro de Reyes, capítulo 17, fue un pueblo que hizo mucho daño inculcando la idolatría, haciendo, por eso que los samaritanos, los judíos de Judá, dicen que aquellos del reino del norte son mestizos, porque fueron mezclados con los asirios por este imperio, hizo mucho daño. Por tanto, aquí se usa estos dos cuernos, discutimos la clase de los cuernos, que oprimieron al pueblo de Dios como representantes de todos los opresores, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Discutimos en el capítulo 9, versículo 13, 9:13, escuche, dice, porque he entesado para mí a Judá como arco. A Judá, reino del sur, dice Jehová que lo ha entesado, estirado. Dice, e hice a Efraín su flecha, reino del norte, reino del sur, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Discutimos que en ese versículo número 13, hace varias clases, se utilizaba Grecia como toda, porque recordemos en este contexto, en un contexto inmediato, venía lo que es el mundo helenista, este imperio greco-macedonio que iba a dominar a todo el mundo, más bien. Inclusive, aún después, el imperio romano, escuche, conquistó a este imperio greco-macedonio en cuanto a militarmente, en cuanto a la políticamente, pero no culturalmente. Más bien los romanos fueron helenizados por este ejército greco-macedonio. Por tanto, en ese contexto está hablando a todo, y vimos un mapa aquí en esa clase que era todos esos enemigos que eran helenistas hasta el día de hoy del pueblo de Israel. Por tanto, se está usando Egipto y Asiria como representantes de todos los enemigos del pueblo de Dios. Isaías, referente a esto, que habla del reinado justo del Mesías, Jesucristo, Jehová, hombre glorificado. Isaías 11 al 16, voy a estar dando lectura. Isaías 11 al 16. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Alam, Sinar y Hamat. Sinar es Shinar, Siria. Lo discutimos en las clases, Siria. Vemos aquí desde dónde el Señor los volverá.
y más pueblos. Hoy podemos decir de Norteamérica, de Brasil, de Argentina, de Cuba, están dispersos por todo el mundo. Seguimos leyendo. Y levantarán pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel, desterrados que fueron arrancados de su patria, de su tierra, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Vuelve aquí el Señor Jehová Dios. Unión, dice, a los desterrados de Israel, reino del norte, y a los que están dispersos de Judá. Serán unificados como el único, o más bien un solo pueblo, el pueblo escogido de Dios. Continuamos leyendo, versículo 13. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino, conjunción adversativa, o más bien por el contrario, que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, sus enemigos eternos, o más bien históricamente, Edom y Moab, les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. 15. Y se secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, pasarán en seco. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Está hablando cuando abrió el mar para que su pueblo pasara. Hermano, está aquí apuntando que no habrá enemigo, no habrá obstáculo que impida el plan eterno de Jehová Dios para con su pueblo Israel. No hay obstáculo, no hay enemigo que evite que haya victoria en la iglesia y que Cristo viene pronto por ella. Y cuando se burlen de nosotros, de que Cristo viene pronto, dicen, mira, ¿sabe qué, amigo? Es que Dios está mostrando misericordia contigo. Él quiere que tú procedas al arrepentimiento. Porque nosotros debemos amar y tener misericordia, pero también ser apologéticos. Le servimos a un Dios que es santo. ¿Necesita defensa a Dios? No, pero Él espera que nosotros, tus hijos, salgamos un pie adelante a estos charlatanes. Porque hay muchas personas que lo hacen por ignorancia, pero son más los charlatanes que se burlan de la iglesia. Y no saben que se están burlando de Cristo, porque Cristo mora en su iglesia. Y lo que está, hermano, siendo paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, no habrá obstáculo ni enemigo, pero aquí Egipto y Asiria están usados como representantes de todos sus enemigos. Otra oración, la segunda oración, dice, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y está añadiendo, siempre discutimos que cuando punto y coma, tenemos que tener muy pendiente cuando leemos la Biblia, punto y coma, lo que viene está señalando enfáticamente lo que se dijo anterior. No solamente que los traerá de la tierra de Egipto y los recogerá, sino y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Galaad, región montañosa al sudeste del mar de Galilea, muy poco habitada. Yo traigo algunas fotos, vamos a estar viendo aquí algunas fotos y algunos mapas donde se encuentra, donde podemos ubicar a Galaad. Pero, ¿por qué está haciendo referencia el Señor a Galaad y al Líbano, de toda Palestina? Porque era una tierra conocida como muy deshabitada. Pero aún esa tierra que es poco habitada, en el milenio abundará y habrá tanto crecimiento del pueblo de Dios que no bastará en todo el territorio, de tan grande que será la bendición de Jehová Dios con su pueblo Israel. Dice que en el desierto florecerá la rosa. Restauración de la tierra total. Y en estos territorios, es como decir nosotros, para nuestro contexto, decir el Gran Cañón del Colorado. ¿Hay habitantes allí? No, pero Dios puede hacer que hayan habitantes allí. Y lo mismo que Galaad, hasta el día de hoy muchos judíos se preguntan, Galaad, el Líbano, si eso es una tierra inhabitable,
árida, aunque hay unos jardines muy hermosos, vamos a ver unas fotos aquí, pero hasta el día de hoy es una tierra poco habitada. Pero Jehová dice aquí, los traeré y los sembraré, Jehová Jezreel, en tierra que todo el mundo desecha y que es poco habitada. Yo la acondicionaré de una manera que habrá abundancia de seres humanos, de hijos míos en el milenio. Y lo mismo del Líbano. Eso que está apuntando, ¿verdad? Cuando estudiamos a profundidad la palabra y vemos estas regiones, aquí vamos a ver un mapa. Toda esta parte de aquí, lo que es la distribución original de lo que era Palestina, las tribus de Israel. El Galaad comprende todo este territorio, parte de Rubén y parte de Gad. Toda esta parte aquí vendría a ser lo que se está señalando en este versículo número 10, Galaad. Vamos a estar viendo otro, esto después de la caída del reino del norte. Recordemos que pierden todo el territorio, se quedan solamente como este 12%, después que cae el reino del norte en el 722, en el 608, que comienza esta invasión de este imperio neobabilónico, y quien castigó anteriormente, el año antes, en el 609 a.C., fue Egipto. Vienen los babilónicos, pero recordemos que hubieron 3 deportaciones. 606, que ahí fue los primeros exiliados, fue Daniel. En el 597 antes de Cristo, que ahí marcha Ezequiel, contemporáneo con Daniel, y en el 587 que destruyen todo el templo y lo saquean. Después de eso solamente se quedó desolada este pequeño territorio de toda Judá, con 3 ciudades que se mantuvieron, que era Jerusalén, Bet-Sur y Belén, donde nació nuestro Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. O sea que esas 3 ciudades no fueron tocadas. Jerusalén, porque es la capital, donde está el templo. Belén, de donde venía el vástago, el retoño de David, no fue tocada. Y Bet-Sur. Pero todo esta es la región de Galaad. ¿Ve? Y esa región durante el milenio será tan y tan abundante que allí no les bastará. No les bastará al pueblo de Dios. Esto es después de la división de los reinos, reino del norte, reino del sur, y esta parte aquí sería lo que es Galaad. Dígame. Cuando usted dice, cuando estaba diciendo en Daniel, Ezequiel, ¿y cuál era el otro? Los 3. No, eran 3 periodos. 606, desde por 606, 597, que en el 606 se va Daniel, jovencito, yo creo que de 17 años era pastor, jovencito. 7 años después, en el 597, es capturado Ezequiel y tomado también como en el cautiverio hacia Babilonia. Recordemos que eran 2 profetas contemporáneos. Daniel profetizando desde la casa real y Ezequiel desde el polvo, más bien dentro del pueblo, y nunca hubo envidia. Y eso lo discutimos en las clases, ¿verdad? Que Ezequiel admiraba a Daniel y lo catalogaba como uno de los 3 hombres más justos sobre toda la tierra. Eso lo discutimos en las clases. Y en el 587, que viene la destrucción total de Jerusalén por el imperio neobabilónico. Amén. Contesté su pregunta, hermana. Sí, gracias. Amén. Y esto es, sigue los territorios, pero acá arriba vemos lo que es el Líbano. Parte que Josué y Caleb no pudieron apoderarse durante esta conquista de Canaán, tierra que Jehová Dios había prometido. Pero en el milenio será toda la Palestina que Jehová Dios prometió a Abraham, el pacto abrahámico, con un subsecuente el pacto palestino. Toda la Palestina será del pueblo de Dios, porque es promesa de Dios. Es una promesa que Dios la cumplirá. ¿Cuándo? Hoy, no, en el milenio. Hasta el día de hoy Israel está haciéndose reducido, y están todas estas naciones alrededor, sobre todo este mundo árabe, el mundo pérsico, sobre ese pequeño estado. Pero la mano de Jehová está sobre su pueblo. La mano de Jesucristo, el Todopoderoso, está sobre su iglesia. ¿Y quién podrá quebrantar las promesas de Dios? ¿Quién puede con el Todopoderoso? Aquí vamos a estar viendo, hermano, esto es una foto de los jardines de Galaad. Es una zona montañosa con un gran valle, pero desolada.
Pero en ese valle, en el milenio, será habitada, dice, y no les bastará el territorio de tanta gente de mi pueblo que habrá allí. Hay una foto en blanco y negro, ¿ve? Totalmente desolado, bastante árido, prácticamente inhabitable, pero habrá unas condiciones como en esa Mesopotamia del jardín del Edén, restauración total de la tierra primeramente para el pueblo de Dios y para aquellos de las naciones que se sometan al señorío de Cristo. ¿Verdad? Porque muchas personas piensan que solamente el milenio es para los judíos. Dígame, hermana Loida. Hermano, yo me he puesto a pensar ahí cuando estaba comparada, que hoy en día levantar una ciudad en cualquier lado no es difícil. No es difícil, pero hay lugares. Hay cosas que llegan en un momento a hacer una población. Pero aún así, con todo el adelanto, hay sitios que es imposible para el hombre, pero posible para Dios. Porque usted puede decir eso, pero Galaad es un territorio muy extenso, y para que sea poblado, como está hablando aquí, para el hombre imposible, pero sí posible para Dios. Y como dice el pastor, el pueblo de Israel espera esas promesas, hermano. Nosotros esperamos a Cristo en cualquier instante. Y ellos esperan el cumplimiento, porque en ese pacto abrahámico que se divide en 3 pactos, se le prometió tierra, el pacto palestino, se le prometió una simiente a través de Abraham y David, que es Jesucristo, el Mesías que ellos estaban esperando, que ellos rechazaron, pero que ahora en su segunda venida lo aceptarán como ese Mesías que ellos rechazaron, que rechazaron sus padres. Y algo muy interesante, que el Evangelio de Mateo, escrito, vaya, un evangelio universal, pero en realidad, originalmente, en su contexto, fue escrito para judíos. Y él dice primero, hijo de David, que hijo de Abraham. ¿Por qué? Por el reinado. Porque Abraham no era rey, pero David sí era rey. Por tanto, Mateo menciona hijo de David y después hijo de Abraham, pero si Abraham es primero que David. O sea, un contexto totalmente judío, el reinado milenial, el trono de David. Seguimos con el versículo número 11. Recordemos que este Rubén y Gad, que corresponde al territorio de Galaad, según Deuteronomio 3, 12 al 22, fueron poseídos por estas tierras. Número 3240, anote, número 3240, dice: y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. O sea que ese Galaad, vamos a buscar nuevamente el mapa de la distribución de esta de Josué. Galaad prácticamente comprendía Rubén, Gad y Manasés, todo este territorio que está aquí. Manasés, dividida, estaba la occidental y estaba la oriental, pero Galaad comprendía todo este territorio. Dice ahí la palabra de Dios, Números 34:20, que ese territorio fue dividido básicamente entre 3 tribus: Rubén, Gad y Manasés. Líbano, Galaad está aquí, y el Líbano está al norte. Está marcando, hermano, escuche y anótelo en sus anotaciones. Está marcando la totalidad de la tierra prometida de Jehová Dios a su pueblo. Toda, hermana Yamili, toda Palestina. Quien espera, usted sabe quién. Y está en lo correcto ese hombre, como judío. Él espera las promesas, el pacto palestino que se le hizo. Pero Yami, usted es iglesia. Usted no espera el pacto palestino, ¿usted espera qué? A Cristo, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuándo? Ahora. Pero hay promesas que Dios le hizo a su pueblo y serán cumplidas. Versículo 11, pasamos al versículo número 11. Aquí vamos a avanzar un poquito. ¿Quién lo puede leer en voz alta y clara aquí en su pantalla? Zacarías 10:11. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá en cetros de Egipto. Usamos siempre 6 versiones. Vamos a estar usando aquí versión Biblia textual, aquí en
en el cuadriculado, dice: entonces atravesarán un mar de angustia, golpeará el mar agitado, harán secar hasta el fondo del Nilo, un río, hará que la soberbia de Asiria sea abatida, ese orgullo, y arrancará el cetro de Egipto, ese poderío, ese dominio será arrancado. Otra versión que usamos para entender un poco mejor es Nueva Traducción Viviente. Dice aquí Nueva Traducción Viviente 10:11: cruzarán a salvo el mar de la angustia, que hasta hoy están siendo angustiados el pueblo de Dios, porque, conjunción explicativa, porque las olas serán contenidas y las aguas del Nilo se secarán, la soberbia de Asiria será aplastada y el dominio de Egipto, dominio, cetro, se terminará. Hermano, sencillamente está hablando que no habrá obstáculos para que Dios cumpla sus propósitos. Podríamos estar 3 escuelas dominicales discutiendo este versículo, pues tenemos que entrar en mucha historia. Básicamente lo que está refiriéndose aquí: no habrá obstáculos, como así cruzaron el mar de Egipto, el Señor Todopoderoso abrió y su pueblo cruzó en seco sus sandalias. Para este cumplimiento, mira, no habrá impedimento ninguno. Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Y al menos nosotros le creemos a Dios. Él es todopoderoso para cumplir las promesas con su pueblo y para cumplir sus promesas con su iglesia, porque Él es Dios. Amén. Y eso se refiere a este versículo número 11. Recordemos que Egipto y Asiria, como dijimos anteriormente, se usa como representante de los opresores, pero está hablando aquí en el contexto, hermano, universal. No habrá ningún impedimento ni potestades en el aire. Recordemos que en el milenio será dominado por el plan original de Dios, que la tierra fuera gobernada ¿por quién? Por el hombre. Pero hasta hoy son las potestades del aire que tienen dominio. El Dios en minúscula de este siglo, Satanás y sus demonios, el Señor los reprenda, tienen dominio de este sistema, de este cosmos. Pero hasta que Dios diga hasta aquí, viene el Hijo de Dios, Jesucristo, Jehová, hombre glorificado. Dios, hombre glorificado, tendrá el dominio universal. Cristo es rey hasta hoy, hasta ayer y hasta el futuro. Hermano, Cristo, nuestro Cristo, no necesita del milenio pastor para reinar. No necesita de la iglesia para reinar, porque Él es Dios, Él es Rey eterno. Qué bueno que nosotros somos hijos e hijas de Rey por su amor y su misericordia y su gracia. Pero Él no necesita, hermano, ni de usted ni de mí para reinar, porque Él es Dios. Y la palabra es objetiva. Y el Dios sempiterno, me gusta el alfa y omega, que se refiere al Dios sempiterno, ¿verdad? Porque decimos Dios eterno. Dios es eterno, es eternidad, atemporal, no tiempo, pero cuando dice sempiterno, sin principio ni fin, ese es nuestro Dios. Qué bonito. Aleluya. El Dios todopoderoso reinará con vara de hierro a las naciones y habrá cumplimiento para su pueblo Israel. Versículo número 12. Aquí vamos a detenernos un poco. Versículo número 12. Aquí lo puede leer en voz alta y clara. Yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Vamos a estar buscando la versión que siempre he utilizado, Nueva Versión Internacional. Yo mismo es algo personal. Yo mismo los fortaleceré. Y ellos, mi pueblo, caminarán en mi nombre, afirma o dice el Señor. Otra versión, la Biblia de las Américas, aquí en color naranja. Dice, yo los fortaleceré en el Señor y en su nombre andarán, declara el Señor. Ahora, Reina Valera 60, esa primera frase, dice, y yo los fortaleceré en Jehová. Hermano, ¿quién está comunicando esta profecía a Zacarías? ¿Quién? El ángel de Jehová.
¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo preencarnado, el Dios Todopoderoso. Dice, y yo lo fortaleceré en Jehová. Y aquellas personas que, no amigos, o yo no lo llamo amigos, aquella persona que dice que Cristo no es Dios, no es amigo de la iglesia, no es amigo de Cristo, por tanto no es amigo nuestro. Pero hay personas que dicen que Cristo no es Dios, que quién es Él para perdonar pecados. Y creen en las cosas sobrenaturales, celestiales de la Biblia, como los grandes milagros del Señor. Sobre todo, de las cosas más grandes que hizo el Señor, de esos milagros grandísimos que la gente se enfoca en eso, es que Él perdonó pecados. Y el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Él tenía la autoridad porque Él es Dios para perdonar pecados. Por tanto, dice el ángel de Jehová, que es Jesucristo preencarnado, dice, yo lo fortaleceré en Jehová. Y algunas personas que leen el comentario de Matthew Henry, ahí en ese versículo dice, ¿es Dios desdoblándose? Entonces este versículo, en vez de quitarle deidad a Jesucristo, está diciendo que Él es Dios. Porque dice la profecía que Jehová vendrá en la segunda venida. ¿Quién es el que viene? Dios Padre. La segunda venida. ¿Quién viene en la segunda venida? Cristo, Jesucristo, Dios. A mí me encanta esa expresión, Dios Hijo. Porque para nuestra redención, lo que es la soteriología, la doctrina de la salvación, tenemos que decir el Hijo de Dios. Pero en el seno trinitario, Él es Dios Hijo, la segunda persona, que tiene la misma autoridad, la misma santidad, la misma eternidad que Dios Padre y que Dios Espíritu Santo, porque Él es Dios. A mí me encanta esa expresión, Dios Hijo. Pero para mi redención tiene que ser el Hijo de Dios, Dios revistiéndose de humanidad. Por tanto, ahí dice en el comentario de Matthew Henry, pastor, dice que es Jehová Dios desdoblándose. Y esa es una expresión que no es expresión de Matthew Henry. Esa es una expresión, para mi entender, el hombre que más sabe del seno trinitario de cristología, que se llamaba el doctor Francisco La Cueva. Él hizo una ampliación del comentario de Matthew Henry y él es el que injerta esa frase ahí de que es Dios desdoblándose. Cuando habla Dios, habla Jesucristo. Cuando Jesucristo habla Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y hay un consenso intratrinitario de las tres personas de la divinidad. Vamos a buscar otro versículo donde se habla de este desdoblez, de esta parte, como si el Señor, va a buscar Zacarías 3, eso lo leímos anteriormente. Escuche, Zacarías 3, donde en este mismo libro, buscando el contexto del libro, hay un desdoblez de Jehová. 3, vamos a estar leyendo varios versículos, pero usted puede estar leyendo hasta el versículo, para su anotación, hasta el versículo número 8, pero dice del 1 al 4. Y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado, Dios. Y Satanás estaba a su derecha para acusarle. O sea, esta visión se le muestra, la visión del sumo sacerdote Josué a Zacarías, se la está mostrando el ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado, y allí estaba a la derecha de Josué Satanás para acusarle. Pero escuche, dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Pero entonces, ¿qué quedamos? Si el ángel de Jehová es el que está hablando, porque dice, Jehová te reprenda, ¿acaso no es Dios? Es un desdoblez de la persona de Dios. Es Dios el que está reprendiendo. Son versículos un poco duros, pastor, pero recordemos, cuando Jesucristo habla Dios porque Él es Dios.
Cristo vino a la tierra, o más bien Dios, me gusta esta expresión, Dios vino a la tierra revestido de humanidad para hablarle al hombre con garganta de hombre, para abrazar al hombre con brazos de hombre. Y Cristo vino, es un solo camino, pastor, de 2 vías. Cristo en descenso, en encuentro con el hombre, para tomar a ese hombre temporal y llevarlo en ascenso a la eternidad. El único camino vivo que abrió Jesucristo, Hebreos 10:20. Sí, hermana Loida. En Mateo volvemos a ver lo mismo que en Zacarías 3, cuando se le presentó el ángel, se le presentó a Jesús. Sin embargo, él le dice, al Señor tu Dios adorarás. Entonces, muchas veces ve que Jesús no era Dios, sobre todo estas personas, los testigos de Jehová, ve que no era Dios. Hermanos, es que no pueden entender la unión hipostática de Jesucristo. Porque Dios, hermano, tenía que hacerse hombre. En el libro de los Romanos 2:10 dice que era propicio, como propósito de Dios, que se encarnara la segunda persona de la divinidad, Dios Hijo, para que, hermano, fuese perfeccionado en todo lo que pasamos nosotros. Fue tentado en todo, le dio hambre, le dio sed, tuvo angustia en el Getsemaní, hubo dolor, lloró como nosotros. Con su humanidad es en semejanza a los hombres, pero como Dios pudo pagar esa vida de infinito valor, nuestra deuda y nuestra culpa. Si no, hermano, no habría salvación. Y son las cosas que deben ponernos a vivir cada día más en santidad. Como un Dios sale de toda esa eternidad y entra en el tiempo y el espacio del hombre y se humilla. Filipenses 2:5-11, hubo una humillación, una kenosis, un despojamiento que no estimó ser igual a Dios. O sea, porque Él es Dios. Y hermano, y rebajarse de esa manera, para que fuera golpeado, escupido, lacerado. ¿Por qué, hermano? Por usted y por mí. Y debemos vivir de rodillas agradecidos a un Dios que nos ha amado tanto. De rodillas. Entonces dice, y caminarán, dice Jehová, en su nombre. Hay victoria en la iglesia cuando caminamos en su nombre. Hay victoria en la iglesia cuando estamos sometidos a el nombre que es sobre todos los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Él nos dará poder, santidad, sobre todo para vivir en santidad, cuando estamos sometidos a ese Señor. Porque muchas personas ven al Señor como Dios, ¿sí? Él es Dios todopoderoso, como Salvador, sabroso, mi Salvador. Pero ¿y como Señor? Que es el dueño de su vida, que hace con su vida lo que Él quiere. Él es el despotés en el griego. Él es Dios. Entonces muchas personas sí, Jesús es Dios, Él es mi Salvador, pero mi Señor, no, yo soy el Señor de mi vida. No quieren someterse, hermana Yolanda, al señorío de Cristo. Usted y yo fuimos comprados por un precio. Esa expresión en el griego no existe, precio, pastor. Porque precio es ya usted está marcando, fijando algo, y no tiene nombre lo que Cristo hizo por usted y por mí. No tiene valor. No tiene valor. No tiene valor. O sea, no hay valor que podamos fijar en nuestra mente finita para pagar ese precio. No hay. Por tanto, dice, y los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre. Dice ahí, dice Jehová. O sea, hermano, cuando Jesús hablaba, caminando por los caminos polvorientos de Galilea, Dios hablaba en cuerpo humano. El Jesucristo que está sobre la iglesia es el Dios todopoderoso, Jehová, hombre glorificado, por el que pronto, en cualquier instante, viene por su iglesia y que en su segunda venida viene para restaurar ese reino milenial, implantar y regir con vara de hierro a las naciones. Por tanto, hermano, aplicación para la iglesia, terminamos, 2 minutos, hermano Julio.
Hay victoria en usted Amén. y en mi persona. Amén. Y todos los que están en Cristo por su poder. Y Él nos fortalece en su nombre, en el nombre sobre todo nombre, y nosotros caminamos en su nombre, dice el Señor Jesucristo a la iglesia. Por tanto, hoy, esto fue en el 518 antes de Cristo, al pueblo de Israel, y hemos discutido el contexto original, y la aplicación para nosotros, hermanos, es la misma aplicación. Tenemos que recibir el poder de Cristo, dirección de Cristo, el señorío de Cristo, la salvación a través de Cristo, y reconocer que Él es Dios de la iglesia. Israel espera por esas promesas, nosotros esperamos a Cristo, a ese mismo Dios, Jehová Dios, hombre glorificado Jesucristo, el Theos Antropos, el Dios hombre, en cualquier instante. Y ese pueblo de Israel recibirá esas promesas realizadas, como usted y yo vamos a recibir. O más bien, Él nos recibirá a nosotros, pastor. Él vendrá por nosotros. Dice en Juan 14, y vendré y os tomaré a mí mismo. Qué bonito. ¿Por qué? Porque Él mora en su iglesia. Hermanos, son las 2 de la tarde. Vamos a ponernos de pies para orar. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Hermanos, el próximo domingo comenzaremos capítulo número 11. Vamos a estar avanzando un poquito y ya tengo, ¿verdad?, el pastor. Vamos a estar seleccionando un libro histórico, ¿sí? Y para que algunos hermanos vayan, ¿verdad?, preparándose. Antes de cuando terminemos Zacarías, vamos a hacer una pausa antes de estudiar cualquier otro libro para hacer un curso, 5 o 6 domingos de interpretación bíblica básica, para que nosotros, cada uno de nuestros hogares, podamos tomar la Biblia y poder desglosar todas estas cosas, hermano, para que la escuela dominical sea más dinámica, más eficiente, y para que usted pueda entenderla, o más bien todos, porque yo soy un estudiante, estamos aprendiendo la palabra de Dios, podamos interpretar correctamente la palabra de Dios, poder explicarla a aquellos que no conocen a Cristo y ser apologético a aquellos que tratan de torcer la Escritura Sagrada. Amén. Así que vamos a estar orando para el resto del culto del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Padre. Gracias por esta salvación tan grande, este regalo de la vida eterna que es inmerecido, Padre. Gracias, papá. Gracias eternamente, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por las bendiciones. Gracias por este día, Padre. Días de hombres, mi Señor, que tú has designado como jefe, como cabezas de familia, mi Señor. Gracias por cada padre de nuestra congregación que camina en tus oráculos, que camina bajo la guianza de tu Santo Espíritu, y como norma de vida, tu bendita, santa y soberana palabra. Gracias, papá. Gracias, Padre eterno. También te doy gracias por cada mujer, compañera idónea, que tú has puesto a cada uno al lado de nosotros, Padre Santo. Sin ellas, Padre Santo, nuestro caminar sería tan duro, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das tus hijas para que sean nuestras esposas. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a valorarlas, Padre Santo, a amarlas, a cuidarlas, Padre, reconociendo que sí son nuestras esposas, pero más que eso, que son hijas tuyas y que tú no le das tus hijas a cualquiera. Gracias, papá. Gracias por este culto, Padre Santo. Gracias por la palabra que tú traes a través de tu siervo, tu mensajero, tu atalaya, tu vocero, nuestro hermano Pastor Asael González. De antemano, gracias, Padre Santo. Y bendice todo lo que en este culto se realizará para tu nombre, para tu gloria y para tu honra, mi Señor. Prepáranos esta semana a vivir en santidad, mi Señor, como corresponde a cada hijo tuyo, mi Señor. Gracias por este día. Gracias por las bendiciones, Padre Santo. Gracias por las bendiciones personales que tú me has aplastado en este weekend, Padre Santo. Rebosadas estas bendiciones, Padre Santo. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Y esperamos en ti ahora, en cualquier instante. Te damos gracias, Señor, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor, mi Señor.
Amén y amén. Gracias, papá.